a ti, Carmen, buen día a todos. Forbes México, en Aristegui Noticias. Forbes México en Aristegui Noticias, Forbes América Latina con Uriel Nahum, coordinador de información Forbes Latam. ¿Cómo estás, Uriel? Bien, Carmen. Bienvenido, gracias por estar aquí. Zacarías Ramírez, Zacarías, editor en jefe de la revista Forbes. Zacarías, buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno, gran mañana en términos de información para una publicación y para un proyecto editorial como Forbes, la lista de los más ricos. Y ya salió y está saliendo en estos minutos y ustedes amablemente la comparten con este espacio. ¿Cómo estás, Zacarías? Cuéntanos. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Pues sí, efectivamente se acaba de dar a conocer la lista. Hay sorpresas, hay una caída en varios sentidos en cuanto a las fortunas, en cuanto a personas que salen de la lista, en cuanto al acumulado en billones de dólares, que suman todas las fortunas que están aquí relacionadas, que son 2,153 fortunas. El año pasado fueron... En el mundo. En el mundo. Hablamos primero del mundo. Así es. Fueron 2,208 los personajes listados el año pasado, ahora son 2,153. De esos, 994 personas o familias, es decir, el 46% son menos ricos que el año pasado, y 11%, es decir, 247 de estas personas o familias salieron de la lista. Y hay algunos reacomodos en los primeros 5 o en los primeros 10 lugares. ¿Quiénes son? Entre los que... ¿El número 1? El número 1 se mantiene hasta el número 4. El número 1 es Jeff Bezos, de Amazon, que tiene una fortuna impresionante. Él ya había superado el límite histórico de los 100,000 millones de dólares. Ahora tiene 131,000 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! ¡Qué concedido! Bill Gates se mantiene. ¿Segundo lugar? Segundo lugar, con 96,500 millones de dólares. De hecho, él aumentó. Warren Buffett redujo, pero aún se mantiene en el tercer lugar. Ahora tiene 82,500 millones de dólares. Tuvo 84,000 el año pasado. Bernard Arnault y familia, que él es asociado a las marcas de lujo, a Louis Vuitton, Sephora. Él tiene una fortuna de 76,000 millones de dólares. Tenía 72, él aumentó. Y a partir de ahí ya vienen algunos cambios. Mark Zuckerberg pierde su lugar 5, lo toma Carlos Slim, a pesar de que Carlos Slim tuvo una pérdida de 3,100 millones de dólares, bajó de 67,100 a 64,000, aún así él se reposicionó en el quinto lugar. Y bueno, perdió el lugar a Mancio Ortega, que estaba en sexto, y en fin, esos son, digamos, los cambios más relevantes en el top. Los top 5, digamos, ¿no? Así es. Los top 5. ¿Cómo viste, Uriel Nahum, esta primera parte de la información? Pues varios hallazgos, Carmen. Uno de ellos es efectivamente el gran crecimiento de la fortuna de Jeff Bezos, que un dato perdón, de 100 a 134,000. 131,000 millones de dólares. De 100 a 131,000 en un año. Así es. Un año. Eso es una locura, ¿no? Una locura. Todo esto es una locura. Sí, o sea, perdón que se los diga, ¿no? Todo esto es una locura. Sí. Pero que un individuo o un consorcio pase de 100 a 131,000 millones de dólares no es una cosa normal. No, para nada. ¿Y a qué se debe ese brinco? Déjame apuntar un dato más, que es el que ni siquiera, apenas la fortuna de los mexicanos que aparecen en esta lista, apenas superan, son 132,500 millones de dólares, la suma de toda la riqueza de los mexicanos que aparecen en esta lista, y apenas superan, si te fijas, la riqueza de Jeff Bezos. Jeff Bezos es un empresario que comienza, digamos, con esta plataforma que todos conocemos para mover producto por el mundo, y Amazon, que después se va incrustando en otros sectores, fondeando otro tipo de empresas e incluso generando producción y queriendo hacer competencia hoy a plataformas como Netflix, por ejemplo, ¿no? De ahí parte del crecimiento que observamos, por el crecimiento también de sus activos y las inversiones que ha hecho en los últimos meses. Yo diría, si, digamos, como una manera de interpretarlo de manera muy coloquial, si tú le cambias al mundo, o a mucha de la gente del mundo, su manera de comprar, tienes este resultado. Ocurre esto, y si tú eres el beneficiario de ello, ¿no? Desde luego, por supuesto. Sobre todo, no solamente revolucionas
porque es un revolucionario, sin duda, ¿no? Revolucionas la manera de comprar, sino en este caso, bueno, pues está todo integrado en un consorcio verdaderamente impresionante. Sí, global, y un crecimiento poco común, ¿no? Bueno, estos ricos que a veces están en el quinto lugar, en el cuarto, que si Slim ya superó a Zuckerberg, en fin, todo esto, bueno, tiene sus rangos, digamos, de movilidad hacia arriba, hacia abajo, pero un porcentaje tan alto, ¿es algo visto? También hay que considerar, Carmen, que estas fortunas se calculan con base en el valor que los inversionistas le dan en el mercado. Si el inversionista ve que un negocio, que una empresa tiene una perspectiva de crecimiento alocada, impresionante. ¿Cómo está? Se lo premian. Si ven que hay riesgos, si ven que hay un escenario exterior o de ese negocio en particular, venden esa acción, pierde valor y por lo tanto la fortuna puede tener estos saltos. Es decir, hay un factor de percepción muy importante en la lista. Bueno, a ver, les propongo, qué bueno que dices eso, Zacarías, les propongo rápidamente, Uriel Nahum, Zacarías Ramírez de Forbes, una breve ficha de cómo se mide el asunto, porque no es que estos señores estén contando por el mundo que son ricos, claro, y que ellos directamente digan tengo tanto. Ellos mismos se sorprenderán con las cifras que salen. ¿Cómo se arma la lista de Forbes? ¿Con qué criterios y con qué elementos se dice este está arriba o este está abajo? Bueno, muchos de esos criterios, cuando son empresas públicas... Fueron ustedes muy polémicos cuando subieron a la lista al Chapo Guzmán. Así es. Entre otras cosas, porque tenían que haber explicaron cómo es que supieron de los indicadores para ponerlo en la lista. Bueno, muchas se generan a través de estimados de la riqueza. Hay ocasiones las empresas son públicas y es más fácil, mucho más sencillo, claro, detectar la riqueza que tienen a través de sus reportes financieros. En otras ocasiones no, en otras ocasiones lo que se hace es justamente estimar con base en la participación de mercado que estas empresas tienen. Y en otras ocasiones lo hacen a través, cuando no están en bolsa, a través de los activos que ellos reportan, a veces a sus mismos consejeros, a sus mismos grupos financieros que le están soportando con algún tipo de inversión. Entonces, los activos, las estimaciones que esas empresas tienen en el mercado como parte del porcentaje que mantienen, y en otras ocasiones a través de bolsa es tres modelos que probablemente se utilizan. Una de las bases más importantes es, como son empresas públicas, la gran mayoría, todos ellos tienen la obligación de reportar a los mercados, a la bolsa de valores, cuánto de la participación de una empresa tienen en sus manos. Muchos de ellos tienen participaciones en muchas empresas. Por ejemplo, Warren Buffett creo que tiene propiedad de 70 empresas. Él es muy de los mercados financieros, algo parecido a Slim, muy financiero. Entonces, tiene la obligación de reportar cuántas empresas tienen y cuál es la participación que tienen en cada una de ellas. Ese es en la mayor parte de los casos. Entonces, lo que hacen en la revista es... ya tienen una base de datos y nada más ir siguiendo si hay cambios en la posesión accionaria en tal y cual empresa. Y luego multiplican por el valor que el mercado le está dando a esas acciones. Entonces ahí tienen el valor y se van una por una hasta tener un cálculo global. Y hay otro mecanismo de medición más complejos. Por ejemplo, cuando Donald Trump estaba llegando a la presidencia, se debatió mucho su fortuna. Ahí, por ejemplo, algunos tienen, se miden incluso hasta las mansiones que tienen. ¿Y cómo se miden? Pues se hace un comparativo acerca de, por decir, una mansión en cualquier parte de Estados Unidos o en México. Se hace una revisión del mercado de cómo están los precios en ese lugar y con base en eso se va calculando. Es decir, y por otro lado, cuando son empresas privadas que no reportan al mercado, se hacen también valuaciones con base en activos, con base en ingresos, y todos los números que van acumulando se van haciendo estos cálculos. Exactamente, bueno, esa es la manera en que se llega a estos nombres, números y lugares de la muy afamada lista de Forbes, de los multimillonarios del planeta y de los países. En el caso de México, bueno, sobra decir que si Slim subió al 5º lugar de la lista de los más ricos del mundo, bueno, me imagino que será el más rico de México. Sí, perdón la obviedad, sí, pero ¿seguirá siendo el más rico de México? Es el más rico de México. En la lista global aparecen 17 mexicanos. Una de las novedades es que sube a esa lista
porque ya la teníamos en la lista de México, que por cierto vamos a dar a conocer en la próxima edición en abril, pero en la lista global Fernando Chico Pardo no estaba allí, porque hay un piso a partir del cual ya puedes estar en esa lista. Entonces, Fernando Chico Pardo llega, que es el dueño de Azur, de Promecap, que también es un fondo, digamos, de inversión. Él está en la posición número 1511 de los más de 2000 que dijimos que es la lista global, y con una fortuna de $1,500 millones, digamos que esa es una de las novedades. De los demás, pues ya sabemos, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Alberto Balleres, ya son viejos conocidos en esa lista global. Nada más para considerar, bajan 12 posiciones los mexicanos, suben 2, sus fortunas se mantienen 2. Bajan 12 posiciones en la lista global. En sus fortunas. En sus fortunas. Esto en la medición México. Así es, hablando de los mexicanos que están ahí. Suben 2 mexicanos fortunas, se mantienen 2, y bueno, ya comentó, saca a Fernando Chico Pardo como nuevo integrante de la lista de billonarios mexicanos en la lista global. ¿Y qué pasó con él para que apareciera en la lista? Se incorporaron algunas posesiones accionarias que él tenía en este grupo de empresas de Carlos Slim. Eso no estaba reconocido, y se contabilizaron y se acumularon a lo que él ya tenía. Principalmente su fortuna se había contabilizado en Azur y algunas otras inversiones que él tiene. Pero esto... ¿Asociado todo a Slim? A América Móvil y a otras empresas del grupo de Carlos Slim. Eso es lo que agregó y incrementó el cálculo y lo hizo llegar a esta lista. ¿Les sorprende algo de estas listas Forbes 2019? Pues el avance de 64% en la fortuna de Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, 64%. Así es, ganó $4,000 millones de dólares. ¿Es el Besos de México o cómo? Ganó $4,000 millones de dólares más para llegar a 11,100 millones de dólares. Y también, pues, es de considerar la caída de la riqueza de Germán Larrea. Él cayó a 3,300 millones de dólares, 4,000 millones de dólares menos, y también la de Emilio Azcárraga, de quien hablamos recientemente en este espacio, Carmen, él tiene 500 millones de dólares menos versus el año pasado. ¿Asociado a sus ingresos en la televisión o a otros? En el caso de Salinas. ¿En el caso de Salinas? El caso de Salinas le ayuda mucho el hecho de que él tiene un negocio comercial muy vigoroso, cosa que no tiene Televisa. ¿Lo de Electra? Lo de Electra, lo del banco. Y otros negocios, mineras, ahora que está la minera. Bueno, ahora con una menos, ¿no? Pero ha tenido desarrollos importantes mineros en los últimos años. No, él no. Él es nuevo, que yo sepa, en ese rubro. La fortaleza de él es que está en este negocio comercial y bancario, financiero. Eso es lo que le ha ayudado mucho. Y aparte, su acción, aunque es un float, que es la porcentaje de las acciones de sus empresas que están en el mercado es bajo, él forma parte del índice y eso le da como un halo de protección para su acción, digamos, está entre las preferidas y entre la... Entonces, en las sorpresas que ustedes ven, Uriel Nahum, Zacarías Ramírez, está el incremento notable de la fortuna de Ricardo Salinas Pliego, entre otras cosas. Sí. Estabas en ese... Así es, y bueno, estaba en ese punto, y la caída de la riqueza de Germán Larrea, comentaba. De Larrea. Y de Emilio Azcárraga, ¿no? ¿Se atribuye algo la caída de Larrea? Pues sí, hay dos razones. Por un lado están estos factores internacionales que, cuando decía al principio, en la lista global lo que hay es retroceso en el número de empresas, los que salieron en el número de fortunas, en el número del capital total. Hubo el año pasado, si recuerdas, Carmen, una caída de las bolsas en el mundo cuando se estaba la parte más crítica de la negociación con China y algunos factores de las tasas de interés de la Fed. La bolsa se sacudió y eso afectó mucho este cálculo, como te decía, que se hace mucho en función de lo que pasa en los mercados. Pues eso afectó las fortunas globales. En el caso de México es eso, porque no están sustraídos a esos fenómenos, y aparte algunos de los factores internos que tienen que ver con las decisiones de este gobierno, principalmente el aeropuerto, las calificaciones primero de Fitch, que todavía se contabilizó. Esto que hay que aclarar algo, esto que se está conociendo hoy de Standard & Poor's no está contabilizado, no sabemos cómo va a reaccionar el mercado y no está contabilizado en estas fortunas.
Esto es muy reciente, pero lo de Fitch sí. Entonces las decisiones locales también afectaron para que tengamos un retroceso en las fortunas locales. Ahí está pues la lista mundial de Forbes 2019 y está la lista de Forbes en México y estos comentarios y análisis que están haciendo Zacarías Ramírez, editor en jefe de Forbes, y Uriel Naum de Forbes América Latina. Entrados en gastos, no los voy a dejar ir sin preguntarles qué piensan de lo que está pasando con las calificadoras, porque hoy una de las notas principales, incluso comentada por el presidente esta mañana, López Obrador, de me preocupo y me ocupo, acerca de lo que están diciendo las calificadoras, particularmente, por supuesto, lo que fueron los varios comunicados de ayer de Standard & Poor's sobre Pemex, sobre la Comisión Federal de Electricidad, sobre empresas en particular, sobre aseguradoras. Bueno, ¿cómo ven las cosas, Zacarías? Uriel, esta mañana, Uriel. Pues mira, yo creo que están evaluando el contexto y el escenario actual y también las perspectivas. ¿Están castigando a México? Están castigando a México. ¿O no? Sí. Sí, por supuesto. Sí, no, es un apretón, ¿no? Es un apretón de ¿Qué no les gusta las calificadoras? A ver, ¿por qué háganos un resumen entendible de lo que ocurrió de ayer a hoy? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les inquieta? ¿Qué señal están mandando? Bueno, yo creo que no les gusta el hecho de que se haya clausurado el proyecto aeroportuario que estaba... Se sigue castigando el proyecto aeroportuario. El proyecto aeroportuario. Aunque aquí están centrando el tema energético y petrolero. Así es, pero finalmente el contexto de negocios confluye y se vincula, ¿no? Y por otra parte, también me parece que ha habido, digamos, cierta... es una respuesta a lo que sucedió, por ejemplo, con el tema de cómo estuvieron parando algunos grupos en Michoacán, por ejemplo, los vías ferrocarriles, y de alguna forma esto también tiene que ver con esto. O sea, la respuesta del gobierno, ¿cuál fue? Generando incertidumbre, según ellos, y es de alguna forma una forma de decir, esto no nos está gustando, no vemos claridad, no vemos certeza, y es parte del castigo que nosotros vemos. ¿Qué dice Zacarías Ramírez? Sí, yo lo interpreto como un efecto cascada. Están partiendo de categorías muy generales. Efecto cascada, o sea, así mala noticia, pues. Mala Porque noticia. Para un tema económico y financiero, la expresión cascada suena tremenda. Los aspectos que están ellos poniendo como en las variables generales que afectan a lo que viene más abajo es menos participación de la iniciativa privada en el sector energético, lo dicen literalmente, ¿no? Una perspectiva de menos crecimiento económico y una posibilidad de mayor riesgo crediticio en Pemex y por lo tanto en el soberano. El soberano es el país. Cuando se asignan calificaciones a una empresa o a un proyecto, por ejemplo los carreteros, está muy ligado a lo que se llama riesgo país. Si el país es estable, aunque tu empresa no tenga la mejor perspectiva, tiene un respaldo y su calificación no es tan mala, puesto que el escenario macroeconómico es bueno, es estable, va a haber crecimiento. Pero si tu perspectiva de tu empresa no es tan buena y además se considera que hay más riesgo país, entonces los dos factores negativos jalan hacia abajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Asociando al soberano, ¿no? Al soberano. Entonces, de ahí están derivando ya las calificaciones sectoriales a los bancos, a las aseguradoras. Algunos pues tienen muchos negocios con el gobierno, son regulados, les pueden cambiar las tarifas, en el caso de las carreteras, las aseguradoras o los bancos quizás tengan deuda del gobierno. A ver, aquí hay un tema, no sé si impactó en el tema de la percepción o de la calificación de las aseguradoras, recambio gubernamental, entre otras cosas, que recortó masivamente seguros privados que se pagaban con dinero público. ¿Qué tanto habrá impactado ese renglón? No está señalado como tal, está señalado más como como si fueran poseedores de deuda gubernamental. Ya. Y en el caso de los bancos hablan más de una especie de contagio, ¿no? Por esto que decía, si el riesgo país es alto, el riesgo país para ti como banco, como sector, puede ser más alto. Y lo que pusieron es perspectiva negativa, que no es una baja de calificación. Dentro de cada calificación puedes tener, por decir, si las calificaciones fueran como en la escuela, tienes 8 de calificación, sí, pero 8 punto y algo, acercado a 9 o acercado al 8. Entonces, cuando te dicen perspectiva positiva, aquí sí que podría llegar a 9. Está digamos, en un preámbulo de una, exacto, no es un cambio de calificación estrictamente, es un cambio de perspectiva, que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Pero, digamos, un cambio en esa dimensión, en ese matiz. En ese matiz, pero dicen que puede venir un cambio de calificación en un periodo de 12 o 24 meses, me parece que señalan. Es decir, ya te acercó al piso de abajo, si esto fuera como un edificio, ¿no? Entonces, por lo pronto ya le ha metido presión efectivamente al actual gobierno, y bueno, aquí lo interesante es que puede venir a partir de eso también
Y lo que podría venir tal vez como acción es incentivar o adelantar la inversión pública, por ejemplo, en los diferentes sectores para comenzar a generar un dinamismo económico que hoy se ve un poco estancado. Eso es muy importante, que ya empiece a activar. ¿Te acuerdas que platicamos la vez pasada cuando se reunió y que dijo, contratamos 500,000 millones de pesos, medio billón de pesos, son los contratos del gobierno, también hacemos esto, el gobierno tiene mucha capacidad para hacer compras, para activar los negocios. Bueno, es importante que eso empiece a ocurrir, que empiecen a ocurrir los proyectos de infraestructura, y algo también fundamental es que ya se conozca un plan de negocios de Pemex de manera más detallada, que se empiece a dar el camino, la ruta que va a seguir en relación a los aspectos económicos, a la detonación de la actividad económica. Es muy importante, y qué bueno que lo diga el